Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Nosotros de aquí pues listos ya para entregarles la edición número 62 de este Café con, en este macro proyecto que se denominó Huella Deportiva, que se denomina Huella Deportiva y que quiere pues rescatar y revitalizar a todos esos deportistas de Cotacachi, de Otavalo, de Atontaki, de Imbabura y por qué no del país también entero. En estas entrevistas que nosotros pues implementamos para conocer un poquito más del lado deportivo del ser humano y el lado humano del deportista. Entonces el día de hoy tenemos, como no puede ser de otra manera, un invitado de lujo, no sin antes agradecer a cada uno de nuestros auspiciantes, a Aloha, a Provipanes, a Hostal El Chagra, a JM Ferretero, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a Twitter La Bicicleta del Ecuador, a Asadero de Pollo Super Pollo, a Terán Pasión por el Cuero, a la Fonda del Chueco. También tenemos por acá a la Escuela Formativa de Fútbol y Porteros de Juan Yepes Granda, al Café Don León, este café que nos vamos a servir el día de hoy con nuestro invitado, y a Comercial Isabelita, que nos abre siempre sus puertas para nosotros poder entrevistar a cada uno de nuestros invitados. El día de hoy pues tenemos a un invitado de lujo, a una personalidad de aquí del cantón Cotacachi, y quisiera darle la más cordial bienvenida a Danilo García. Danilo, gracias por estar aquí. De igual manera, muchas gracias, agradecerte a ti y agradecerle a Yomar por la invitación, porque es bueno recordar de pronto algo que pasó, que vivimos, que recordar es volver a vivir, pues. ¿Qué representa el Club El Nacional para Danilo García? Prácticamente una vida entera. Yo crecí. Desde que tengo uso de razón, fuimos al estadio a ver al Nacional. Creo que tenía unos 4 años así, cuando comenzamos a ir a ver al Nacional. ¿Y el Nacional, por qué se llama así? ¿Porque eran hinchas del Club No. Nacional? El Nacional tiene muchos más años que el Nacional de Quito. El Nacional de aquí estaríamos por completar los 70 años en el 2029. Ya. Porque nace de una agrupación de amigos, los cuales hacen el Nacional sin copiar a nadie. Simplemente ellos organizan y toman ese nombre. El Nacional. El Nacional. ¿De dónde es el Club El Nacional? ¿De qué barrio? Del Barrio Caliente, no, del Barrio Caliente. Del Barrio Caliente. Del Barrio Caliente. ¿Y tú naciste en el Barrio Caliente? No, igual? nosotros somos del Barrio Oriental. ¿Ya? Pero, digamos, mi tío Jorge Terán y mi tío Rigo Terán, socios del Club Nacional. Al casarse mi hermana mayor con Bolívar Allen Castro, entonces ya como que un poco más nos vamos pegando al club. Entonces, o sea, todo fue como antes, como a casar a los unos con los otros para hacer más fuerte el club. Claro, podría haber sido, sí, pero como decir, Bolívar había sido uno de los puntales en ese entonces del Nacional. Entonces nosotros como cuñados, niños, íbamos a verle a él. ¿Cuándo empezó tu pasión por el fútbol, Daniel? Muy niño. Yo recuerdo que nació mi sobrina y con mi cuñado salíamos a todo lado a jugar fútbol. Entonces ya fuimos desarrollando el amor al fútbol, el amor al club, y ahí comenzó todo. Prácticamente a los 14 años soy tomado en cuenta ya en el club. Después me imagino que debe haber pasado por un tema de las escuelas, de los campeonatos de las escuelas, ¿o no jugabas todavía ahí? Mira, en la escuela yo jugaba, pero prácticamente la selección de la escuela era de los amigos del profesor. Del profesor y de ellos. Prácticamente no me quitaba el sueño porque creo que ya a los 13, 14 años ya les había superado de largo a los compañeros que en ese entonces seleccionados, porque creo que un 50% de ellos nunca pisaron el estadio. Y entonces fue así, poco a poco comenzábamos a salir con mi hermano, mi cuñado, salíamos acá a la escuela 6 de julio a jugar. Y de poquito en poquito fui integrándome a jugar con los mayores. Entonces uno va cogiendo ritmo, va haciéndose más duro, y a los 17 años yo ya jugué mi primera semifinal con el Nacional. Me parece que la escuela 6 de julio, en las épocas en las que tú eras niño, joven, adolescente, marca también una parte fundamental de la historia de los deportistas de Cotacachi, porque todos los que han pasado por aquí me han dicho,
nos reuníamos ahí a jugar. Sí. En principio, ¿no? Por ejemplo, Pocho Vivas también me decía, no, es que ahí era el lugar de encuentro donde nos topábamos. Sí, Y era... luego había sido también el colegio, el Luis Ulpián. Verás, te comento. La escuela era abierta para todo mundo. Nosotros estudiábamos en la mañana y en la tarde con nuestros balones. Toda la tarde ahí. Terminábamos plomos Del polvo. Sí, era arena. Era arena, entonces terminábamos plomos. Entonces de ahí nos fuimos formando. Tanto los de este barrio como los del barrio oriental utilizaban las canchas. Los días sábados eran unos partidazos, pero tremendos, con apuestas. Incluso a veces hasta terminaban en problemas. En problemas. Sí. En riñas. En riñas, sí. ¿Cuáles eran, por ejemplo, ¿te acuerdas tú de esos partidos? ¿Quiénes eran los que protagonizaban? Porque en ese tiempo recuerdo yo en alguna otra entrevista que nos decían que eran encontrados el tema de los barrios, ¿no? El barrio de Talado con el barrio de Talado, claro. Y venían, jugaban y ahí eran las batallas campales, se puede decir, tanto en la cancha como a veces fuera de la cancha también. Verás, yo bien niño, y me acuerdo que salían a jugar los del barrio oriental, y de acá había un grupo de los norteños que les decían. Entonces ahí se encontraban los señores Luna, Cabreras, todos ellos, y del oriental, la gente del oriental, Izamas, Flores, todos ellos se reunían. Salían a jugar acá, habían unas apuestas bastante duras, me acuerdo yo en ese tiempo. En Sucres apostaban bastante. Eso era indoor fútbol. Indoor fútbol. Ya. Antes de que se construya el estadio, solían decir también que jugaban en el colegio. En el colegio también eran las puertas abiertas y prácticamente se bajaba a hacer deporte allá. Como decir, hubo una temporada en que el colegio estaba ocupado por los entrenamientos del Club Bolívar y los muchachos del 9 de octubre. Nosotros del Nacional y algunos otros salíamos acá a la 6 de julio o a la Pradera Sierra. El estadio no prestaban para entrenamiento, ya estaba el estadio, pero organizaron algunos campeonatos ahí debido a que el estadio estaba acomodándose para los juegos intercantonales. Los juegos sudamericanos. Sudamericanos. Sí. Tú dices que a los 14 años debutas ya con el equipo del Nacional. Sí. Con los equipos, me imagino con el equipo de primera. Claro. ¿Qué se sentía en ese momento vestir la camiseta del Nacional a tan corta edad? ¿Cómo decir? Prácticamente era un orgullo, porque era de los pocos que ya formaban parte de un club. Y más del Club de los Amores, porque siempre estábamos pendientes de lo que hacía el Nacional. Como decir, era los domingos siempre al estadio. Como decir, infaltable, así no juega el Nacional. Como si íbamos al estadio, nos subíamos al antiguo marcador, yo y mi hermano, y mirábamos los partidos. El marcador que quedaba en la parte en los de baños. La entrada, ¿no? Sí. A la entrada. No, de los baños a mano al fondo. Derecha. Sí. Ah, sí, al fondo. A mano derecha, sí. Sí, tienes toda la razón. Uh-huh. ¿Qué recuerdos se te vienen a la mente en ese estadio? Ya cuando tú jugabas. Muchos recuerdos. Desde, creo que debo de haber jugado unas 10 finales, pero de las cuales solo gané una. ¿Ya? Sí, fue bastante duro, eso te digo. Recuerdo que con amigos comenzaron algunos en la sub-17. Entonces vino Henry Checa, vino Alfonso Díaz, Alex Flores, que fuimos los que puntales para el recambio generacional que tuvo que tener Nacional. Porque al yo entrar al Nacional a los 14 años, me encontré con personas que me doblaban en edad. Adultas ya. Sí, adultas y tal. Yo en ese tiempo recuerdo que jugaba 10 minutos, cuarto de hora. Yo alcanzo la plenitud desde ya a los 17 años. Cuando juegas ya una primera final. Sí, una primera semifinal. Semifinal. Sí. Y pierdes, me imagino. Sí, perdimos contra el Unión 1-0. Ya. Esa es la primera. ¿Cuál era el equipo tradicional para vencer cuál era el clásico que se jugaba el Nacional aquí en Cotacachi? Prácticamente en mi niñez los partidos eran Sedeco Nacional. ¿Ya? Como si Sedeco era el equipo a vencer y el Club Unión, que eran bastante fuertes en ese entonces. Pero todo da un giro, digamos, cambio sí, de generacional, porque viene a hacerse un equipo duro el Sporting Cotacachi.
El Sporting Cotacachi comienza a ser un equipo duro y consigue, creo que unos 3 o 4 campeonatos casi en seguidilla. Consecutivos. Entonces, en ese transcurso, nosotros estamos recién en proceso de formación, porque se acaba toda la generación de Nacional, en la que estaban los Alencastros, Bolívar Alencastro, Laureano Alencastro, Orlando Alencastro, Bayardo Palacios, Ramiro Lozano, mi hermano Francisco, Manuel Gómez. Entonces ellos, que sí, prácticamente algunos hasta me doblaban la edad, digamos. Entonces ellos comienza a ver el cambio generacional. Entonces nos comienza a ir un poco de media tabla para abajo. Entonces, que es normal, ¿no? Sí. Es normal porque obviamente son chicos que vienen naciendo, que van creciendo, y eso es lo que a veces los hinchas no entienden, ¿no? Que es necesario estar de media tabla para abajo para que esos guaguas cojan experiencia, vayan teniendo roce, y de unos 2 años después pues ya estar en los puestos estelares, ¿no? Claro, entonces eso te digo, comenzamos y de ahí fueron ya sumándose Edgar Calderón, Iván Moreno, que era un peladito, no recuerdo, Rodrigo Aldaz también. Entonces con ellos, más los otros muchachos que nos acompañaban, que si me olvido el nombre, que disculpen, pero todos fueron, digamos, algo necesario para hacer del club lo que fue en ese transcurso, digamos, por lo menos de unos 15 a 18 años de la estabilidad del club. Una hegemonía, ¿no? Sí. Del club nacional. Que prácticamente eran las finales Nacional 9 de octubre, Nacional Sporting, como si jugamos muchas finales. Y adolecíamos de tener de la suerte. De la suerte y un buen arquero. Y destinos de la vida, después que ya el club, porque el club digamos que lo acabaron, porque prácticamente le negaron el apoyo para seguir en el fútbol. Entonces ahí ya salió Farid, pero ya el club ya, como decir, se dedicaron a hacer sus fiestitas, a hacer sus reuniones, y eso, y dejaron de apoyar al deporte, y eso ya se hubo. ¿Quién estaba a cargo de la dirección técnica cuando tú entraste al Nacional? Cuando yo entré al Nacional, el director técnico fue Marco Villarreal. De ahí Livio Alencastro, que fue por algunos años técnico, hasta que, viendo los resultados y comenzando a querer dar a flote el club, se hizo cargo Bolívar Alencastro. Entonces Bolívar buscó gente, nos unimos y con eso logramos hacer un equipo fuerte. ¿Y a ti quién te dirigió? A mí comenzando me dirigió, digamos, Marco Villarreal, Bolívar Alencastro, todos, porque yo nunca me cambié de club. Ya. ¿Y qué piensas que veían ellos en ti para decir, hay que meterle a Danilo, Danilo tiene que jugar? Comencé por la garra más que todo. Tenía condiciones y comenzó a hacerle de lateral derecho. Comencé de pelado a jugar de lateral derecho, más que todo porque mi hermano, que era el lateral derecho, salía para dejarme jugar de los últimos 15 minutos, los últimos 20 minutos. Entonces la solidaridad del hermano, entonces. Sí, entonces fui ya cogiendo ritmo, todo eso. Y creo que a los 18 años ya ocupé el puesto de central. ¿Cuándo fue tu primer partido con el Nacional o tu primera final con el Nacional? ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Sentías nervios? La verdad es que los nervios se generan al principio, pero tú sabes bien que llegó la primera bola es la que más pesa en el partido, porque si le cogiste bien, dado la confianza ya te entra de una. Entonces en esa final ya entrábamos con la presión de ganar, porque ya el Limantaga había ganado el primer partido y nosotros teníamos que ganar para poder ser campeones. Entonces entramos con la convicción de ganar. ¿Y con quién jugaban? Contra el Club Unión. Entonces el Unión los 30 minutos así nos metió un gol de tiro libre. Yo recuerdo bien que fue de tiro libre. Entonces ahí fue cuando se hizo una serie de cambios que prácticamente parecía que no iban a dar resultado, pero a la cuenta
Salvaron el partido, porque a Iván Moreno lo cambiaron. Le cambiaron de arquero, pero para que salga a jugar de delantero. Y él es el que mete el primer gol del empate. De ahí enseguidilla marcamos el segundo y nos mantuvimos con cabeza fría. Creo que el Unión tampoco tenía mucho que dar, porque ellos eran, digamos, prácticamente no peleaban el campeonato, porque fue un cuadrangular entonces ya como que nos relajamos. El que hacía más puntos campeón. Entonces ya se relajaron, nos relajamos y todo terminó para bien. Y quedaste campeón. Claro, quedamos campeones. ¿Y cómo se sintió esa vez? ¿Qué sentiste? Después, la felicidad fue enorme porque ¿cuántas veces se fue es un sueño, antes de eso, 2. Ya, o sea, la tercera fue la vencida. Entonces, era como decir algo que anhelábamos desde niño, porque desde niños íbamos, pero a ver al Nacional, porque era el equipo de la familia, iban mis primos, mis tíos, entonces nos reuníamos, incluso jugaba mi otro primo. Entonces ahí, como decir, era algo familiar, y lo que después también se convirtió en familiar, porque digamos que del trabajo, porque nosotros trabajábamos con Bolívar, entonces nos reuníamos los trabajadores y un grupo de trabajadores éramos los que también representábamos al Nacional. ¿Y tú crees que eso del tema de la familia influenció en esta cuestión del gusto por el fútbol? ¿Hay alguien en tu familia que te antecedió en el tema del fútbol? Mi hermano, pero con una diferencia no mucha edad, 6 años más que mí nomás. Entonces la persona que llega a fomentarnos del fútbol es Bolívar Alan Castro. Él llega y como él era del Nacional, capitán nacional, entonces nosotros íbamos a ver a él y con eso nos nació el amor por el fútbol y comenzamos ahí. ¿Marcaste algún gol con el Nacional? Eso diría que por temporada por lo menos 2. 2 golcitos. 2. Yeah. Misaf. Sí, o 3 así. Ya. Yeah. Como si casi siempre sí marcaba. ¿Hay alguno que recuerdes así fuertemente que no se te haya borrado de tu mente? El primero, a los 17 años. Como si sí era un partido contra el Club La Banda. Y habían bastante gente de buena estatura. Pero me caractericé siempre por vivir por el aire bastante bien. Entonces, recuerdo que eran Torres, porque era un señor Rodríguez y el señor Domingo Ruales, que hasta hoy deben de pasarme por lo menos con la cabeza en altura, porque eran bastante grandes, pero no me quitaban el sueño porque saltaba bien y todo. Fue el primero de los que marqué. De ahí por lo general sí he marcado. No era tan efusivo para festejar. No, nunca. Eso sabe bien Farid, no, nunca. Como si marcaba y enseguida al puesto. A seguir jugando. A seguir jugando. Ya, tú jugabas de marcador siempre, ¿no? Yo te conocí jugando de marcador también. No, en los centrales jugué también de central con tu hermano. O sea, pareja de defensa. Sí. Ya. ¿Recuerdas a alguien que haya sido bien difícil de marcar? ¿Con quien hayas tenido, por ejemplo, no sé, algún tipo de... Aquí en Cotacachi el más difícil de marcar era el Jaime Morales. Te enganchaba para los dos lados. Con él no se sabía para dónde iba. O sea, tú empezaste jugando de lateral derecho en tus años. Sí. Y luego ya jugaste de central. Claro. Entonces, con este chico Morales, con el señor Morales, ¿qué dices? ¿Era los roces siempre? Sí, casi siempre. Igual que ha habido, como si cuando yo empecé había unos delanteros, pero buenísimos, fuertes y rápidos. Estaba el señor que le dicen Chitos del Ejido, no recuerdo bien el nombre, el señor Marciano Rodríguez. Eran los dos delanteros del Unión y uno recién queriendo formarse, se terminaba el partido pero fundido. Entonces ahí se comenzó a darle y hasta que llegué a ser titular. ¿Y ustedes a lo mejor entrenaban también ese tiempo en el Nacional o sí. Solo iban a los partidos? No, nosotros entrenábamos con Laureano Alencastro
en el Olímpico. Ya. Ahí comenzamos las vacaciones, salíamos todas las tardes. Como si era una rutina. Todos los días trabajábamos hasta las 5 de la tarde, de las 5 de la tarde, Al fútbol. donde estén. Si estaban aquí en la escuela, estaban en el colegio, estaban en la Pradera de la Sierra o en el Olímpico. A jugar. Sí, hasta hace unos 10 años era que salíamos a patear. Todas las tardes salíamos a patear. Si no había para jugar fútbol, por lo menos hacíamos tiros, estábamos ahí dominando el balón. Entonces era una rutina que se tenía de siempre. Estar en actividad. Sí, el fútbol era como más marcado. Como decir, aquí habían los clubes. Era muy difícil ver tú que alguien se cambie de club. Solamente eran 2 o 3 personas marcadas que andaban de equipo en equipo. De ahí los demás, los que eran del Nacional, los que eran del 9 de octubre, del Unión, del Bolívar, la Calera, nadie se cambiaba. Yeah. Entonces se mantenía los equipos fuertes y siempre eran buenos campeonatos. Lastimosamente, la falta de campeonatos, la juventud no ha dejado la batuta, ¿no? Sí, porque aquí prácticamente creo que es el único cantón que no tiene una liga amateur, no se hace nada. Creo que el último campeonato fue hace unos 3 años. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Chévere. Estamos con Danilo García, nos está contando sus historias de vida. Ya vamos a entrar al tema de las anécdotas también, que debes tener algunas. Quiero saber por qué jugaste ese campeonato en los centrales conmigo. Me imagino que el Nacional no debía haber jugado, ya vamos a conversar de eso. Así es que volvemos dentro de un ratito nomás, vamos a una pausa publicitaria y enseguida volvemos con ustedes. Volvemos con ustedes, amigos y amigas. Estamos aquí con Danilo García, nos está contando su experiencia de vida, su experiencia deportiva también a lo largo de los años. Antes de iniciar con la segunda parte de esta entrevista, que también quiero topar un tema que me había hablado, pues precisamente Jomar nos había dicho que tú habías, como parte del Club El Nacional, me imagino, eras organizador de las fiestas de la Jora. Eso ya vamos a topar también en algún momento. La primera pregunta, ¿en algún momento jugaste en otros equipos? Claro. Pero sin dejar de pertenecer al Club El Nacional. Verás, a nivel provincial, todo lo demás lo hice en San Antonio. ¿Ya? Yo soy graduado en el Daniel Reyes y tuve amistades en San Antonio, entonces jugué en el Alberto Spencer, jugué en el Nacional de San Antonio, también llevado por Laureano Alencastro, que digamos fue una de las personas que nos confió para que pertenezcamos aquí en el club, y allá también nos fue llevando él. Igual acá en Quiroga he jugado en varios equipos, pero más por la amistad, porque verdaderamente me ha gustado ser leal. Entonces, si algún amigo me llevó, pues no estoy ofreciéndome a otros, seguía con ellos. Pero en ese entonces eso también jugué en Quiroga, jugué en el Múnich, en los centrales, en el Unión Familiar
y en el Independiente. Chévere. 4 equipos. O sea que preguntarte a ti donde no has jugado es pecado también. Claro. Has jugado, Yo recuerdo, sí. recorrido también. Yo recuerdo, me acuerdo de ti cuando estabas peladito, que jugábamos en Copacabana, cuando llevamos un equipo de aquí de Cotacachi. No, en Copacabana, en el estadio de la Ciudadela Cochaguazo. Yeah. Porque tú estabas recién saliendo, me decían, el hermano de Diego, es bueno. Y ahí me acuerdo que tú jugabas con un uniforme azul. Centenario se llamaba ese equipo. Sí. Ahí ese es el primer equipo que me dio la confianza. No voy a olvidarme de eso tampoco. Danilo, habíamos hablado de estas anécdotas que deja el fútbol. Me decías fuera de micrófonos que te ha dejado, como dice la canción de fin de año, una burra negra, una yegua blanca y un montón de ahijados, me dices. Sí, el fútbol, digamos, conocí amigos. Ponte en Quiroga, jugando en los diferentes equipos, entonces amigos que jugaban bien. ¿Quieres jugar conmigo en Nacional? ¡Qué gusto! ¡Vamos! Comenzando desde que traje a Leonardo Mejía, traje a Diego Males, Rolando Jacome, Eric Vinuesa, los hermanos Guerra el Mister que le dicen. Yeah. También Francisco Jiménez, a gente que conocía, buenos peloteros, entonces se les decía, ¿quieren jugar conmigo? Vamos. Para acá, Wilmer Lara. Entonces de ahí también jugaban en las comunidades de refuerzo. Igual, como te digo, la fidelidad fue algo que siempre mantuve. Y una vez vinieron, cuando tenía unos 18 años, vino la gente del Batán a verme para que juegue. Jugué con ellos, les gustó. Les sigue acompañando, digamos, toda la vida, a ellos también. Y ahí conocí gente que a los pocos años, a ver, quiero que seas mi compadre. Te venían a visitar con los medianos. Sí, bauticemos al niño, todo eso. Entonces ahí tuve algunos ahijados. Incluso en los últimos años, conocí a Diego Males, que también fui padrino de matrimonio de él. Ve. Eso te ha dejado el fútbol. Sí, y buenas amistades. Aparte de las buenas amistades, compadres a diestro y siniestro también. Sí. Chévere. Te están acompañando aquí tus 3 hijos, ¿no? Sí. Está Farid, que ya pasó por aquí por los micrófonos de Un Café con tu nena. ¿Cómo Sol, se llama? María Sol. Y Dana. Ya. Y los 3 te han hecho unas preguntas. Antes de pasar al otro tema que ya es un poco menos deportivo, quisiera topar esto. La primera pregunta que nos hizo llegar, no sé de cuál de los 3 es, dice, ¿qué le detuvo ir a probarse en equipos profesionales con el potencial que tenía? Prácticamente de eso es un punto que no me gusta conversar, porque tuve un paso fugaz por Panamá de Guayaquil. ¿Ya? En el año 93. Panamá de Guayaquil. Sí, en el Panamá de Guayaquil. Compañeros míos fue John Bermeo, John García, Luis Morantes. Evelio Ordóñez salió justo en las fechas que estábamos en entrenamiento, salió para técnico universitario. Pero lastimosamente no es como hoy es el fútbol. Simplemente no había dinero en el club, no había... Como si todos dormíamos en un cuarto de unos 6x4 así, donde se ponían camas así. Y prácticamente el ver que uno joven que necesitaba dinero y estar allá sin tener ni para nada. Ni un agua. Claro, ni agua, como si la comida sí nos daban la comida. Entonces opté por regresarme. Y al regresar acá ya conseguí a la mamá de Farid, ya tuvimos Farid, entonces ahí ya... ¿Y cómo llegaste a Guayaquil? ¿Qué hacías por Guayaquil? Mi prima Vilma se casó con, en ese entonces, un árbitro FIFA, Antonio Vera. Entonces ellos iban al estadio a vernos jugar al Nacional. Coincidió que estábamos en el Estadio Olímpico y me habían visto jugar. Entonces igual él salía a entrenar a los de Cotacachi para Peguche. Dado fue un partido a Gato y también me vio en Agato. Entonces decidió llevarme. Sí, dijo, bueno, vamos. Entonces fuimos verdaderamente la gente honesta. La gente sabía lo que decía.
como decir, era un proyecto a futuro. Como decir, no había dinero en el club, no había para solventar Lujos, gastos, nada de eso. Simplemente si tú rindes, cogerás, saldrás, así como salió Evelio, entonces ahí recibirás tu parte, todo eso. Entonces eran formativos, pero no generaban, como si no ¿Y qué daban tal la ingresos. experiencia allá en Guayaquil? Bastante buena. Aprendiste mucho, me imagino. Sí, se entrenaba en Fedenador, que era la cancha oficial. Ahí se entrenaba en Fedenador. ¿Te acuerdas del profesor? Sí, profesor Villavicencio. Ya. Patuco Villavicencio, él ¿Qué era tal? bastante exigente. Está de los más, y Juanito Yepes puteaba porque acá también tuve experiencias con Juanito en el colegio, el cual también me dijo que vaya al 2 de marzo para jugar la sub-15, pero lastimosamente ya tenía 16 años y no iba a ser... Ya no alcanzabas. Sí, y no iba a hacer nada porque incluso habían amigos que siendo mayores que uno jugaban en la 16, sí. Entonces no. Entonces ya no hubo la oportunidad de aquí. Siempre trabajábamos también. Entonces al trabajar todo eso nos acostumbramos a tener siempre nuestro dinerito y estar allá pendejeando por nada. Entonces preferible opté por regresar para acá. En los equipos de aquí de Imbabura eran, digamos, ya tenía su gente. Entonces, irse a probar era por gusto, porque ya tenía escogido las personas las cuales conformaban el equipo. Chévere, y eso es hasta ahora, ¿no? Creo Sí, que siempre va. No. Su técnico siempre lleva a su gente, dicen. De ahí demostrar, jugué un campeonato en Peguche, contratado por los de la Bolsa. En Agato jugué varios campeonatos. Fui, digamos, uno de los pioneros con el Imbaburapa. En el primer equipo con Pelusa Cueva y con William Cupuerán, Macanaki. Ya, el Macanaki. Claro, con ellos fuimos refuerzos tus contemporáneos, me imagino. Un poquito mayores que mí. Sí. Un poquito mayores que mí, pero sí casi contemporáneos. Sí, no, hay el Pelusa. Sí, el Pelusa Cueva. Por su parecido precisamente con el Maradona, ¿no? El Pelusa Cueva. Claro. Bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta y dice... Relate cómo fue el gol similar al de Puyol en la semifinal contra el Imantac y cómo se sintió marcar ese gol. Chuta, la verdad es que eso te digo, la alegría era... ¿Cómo fue el gol? Era demasiado. ¿Cómo fue el gol? Como decir, fue un centro, fue un tiro, un córner. Ya. Y entonces aparecí desde atrás, pero un cabezazo desde el penal que salió recto, pero no fue contra el Imantac, fue contra la banda. Yeah. Fue contra el club La Banda. Era el que nos daba el paso a la semifinal. Ese fue, ahí fue. Me acuerdo que... El hombre no programado, sí. Entonces. Claro, por lo general llegaba de atrás. Los goles que marqué siempre fueron un 90% de cabeza. Ya. Chévere. Ese fue un paso a una semifinal, ¿no es cierto? Sí. Chévere, con el club nacional, me imagino. Sí. Siempre. Campeones en Quiroga con... ¿Qué edad tenía ahí, Farid? Tenía 12 años, ya estabas en el equipo. No, 11 años. Y me imagino que Farid siguió los pasos del papá, ¿no? Sí, como decir, igual él ya a los 11 años ya estaba en el equipo. Digamos hasta... Me decían que era el dueño del Nacional. Sí. Como si la carta de presentación era yo, como si era el dueño del Nacional. Yo te cuento que no tengo la dicha de tener hijos varones, ¿no? Pero yo juraba que si es que tenía un hijo varón, a los 3 años iba a odiar la pelota de fútbol porque le iba a traumar tanto con una pelota de fútbol que iba a llorar cada vez que vea una pelota de fútbol. Y eso me parece que Farid aprovechó al máximo. Me imagino que él te acompañaba siempre a todos los partidos. Sí. Una anécdota, verás, quedamos campeones aquí en Cotacachi y nos invitan a hacer un partido amistoso contra el Club Espoli que entrenaba en Ibarra. Sí, y verdaderamente ese creo que fue el partido que estaba con más nervios en la vida, que entrando al estadio, está perdido al Farid.
Que no hay el Farid, que no hay el Farid. Y el Farid en mis hombros. Buscando el Farid y el Farid Sí. marcado en tus hombros. Bien. Esta pregunta también me parece bastante, y es una de las preguntas que nosotros hacemos que tienen un trasfondo medio simpático y particular. Dice, ¿en algún momento quisiste influenciar en tus hijos para que ellos sigan con tu pasión que es el fútbol o el deporte en sí? Sí, es lo que me pasa con mi hijo Javier, ¿Ya? que prácticamente no le gusta el fútbol. Entonces, viendo lo que pasó con Farid, las cosas que no me gustaron del fútbol, entonces le digo, ya, hijito, estate nomás quietito. Tranquilo. Sí, ya pasamos. Déjame descansar estos poquitos años y con el bebé, con él sí le damos de nuevo. ¿Ya? Ajá. O sea, con mi hijo pequeño. Con tu hijo pequeño. Chévere. Ahora sí, ya un poquito saltándonos del tema del ámbito deportivo, que creo que has hecho un recorrido bastante grande por el hecho de ser futbolero desde tu niñez y creo que sigues jugando fútbol todavía. Ya no como antes, ya no se juega como antes, no se puede jugar como antes. Pero se sigue en actividad por lo menos. Terminé jugando en la categoría seniors con 45 años. ¿Ahorita cuánto tienes ya? 49. 49. Entonces, no por que ya no daba, sino que por dar paso a otra gente y más que todo porque, como te digo, el club se desintegró la parte deportiva. Chévere. Empezamos ya con esta cuestión del Club El Nacional, que ha sido desde tiempos inmemoriales el hecho de uno de los protagonistas fundamentales de lo que es la fiesta de la Jora. Claro. La primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿sabes algo de la historia de por qué es el único club que tiene un coliseo aquí en Cotacachi? Verás, de lo que yo sé, y estoy bien informado, se reunieron unos amigos que eran deportistas, ¿no es cierto? Entonces hicieron el Nacional. Los primeros años realizaron actividad deportiva, todo eso. Y de ahí, en eso entonces, lo cultural también venía. Y al ver las fiestas del Yamor, deciden hacer las fiestas de la Jora. Entonces comienzan a hacer las fiestas de la Jora y dado. Lo que sé bien es que no sé si quedó algún fondo de alguna fiesta, porque la fiesta de la Jora, yo ni nacía y había la fiesta de la Jora. Entonces no sé si quedó algún fondo, pero el terreno es propiedad del club, Con papeles. Con papeles, es compra del club. Como decir, el piso es compra del club. Que igual en una reunión que había asistido el exdiputado Luis Mejía Montes de Oca, él había ofrecido hacer el coliseo. Un coliseo para que ahí se realicen las fiestas de la Jora, se realicen los bailes, todas esas cosas. Entonces eso se dio y por eso es que se tiene el coliseo. Aquí tiene el Club Bolívar también y creo que no estoy mal, pero el Club Bolívar también es compra de los socios, igual que el Club 9 de Octubre. Es que creo que así se manejaron los clubes. Antes, ¿no? Antes, sí. Chévere. Y ahora sí, ¿qué se siente ser protagonista también de las fiestas de la Jora? Porque parte fundamental de la organización pesaba sobre el Club El Nacional. De lo que prácticamente yo viví, creo que viví los últimos años de las fiestas de la Jora. Lo cual, con la presidencia de Laureano Alencastro, Rodrigo Ceballos, de como ya joven, ya una persona adulta y igual con mi profesión, ya yo sabía, ya, como decir, se les acompañaba en organización, todo eso, pero los últimos años generaron mucha pérdida, como decir, Ya no era el rentable. factor económico, no, que habían quedado endeudados, entonces creo que Laureano Alencastro, alguien tomó la batuta y conversa con el alcalde actual y le ofrecen que organice las fiestas, de lo que yo sé, porque yo prácticamente en lo dirigencial nunca fui dirigente. Ya. Nunca fui dirigente, nunca fui nada. Simplemente a nosotros, porque nos gustaba el fútbol, nos hacíamos cargo del equipo, asumíamos gastos,
todas esas cosas, porque en los últimos 3 campeonatos prácticamente ya caminamos fuera de lo que fue el club, Ya. que de la liga nos daban que decían que no gastemos, que hagamos otro club, o sea, no, decían desde el gusto, nosotros somos del Nacional y somos del Nacional, así las demás autoridades del club no aporten, pero el gusto de nosotros seguirle manteniendo al club. Seguir ahí con el Nacional. Ujú. Si tuvieras tú la oportunidad de retroceder en el tiempo, ¿en qué época te situarías tú? ¿Y qué estarías dispuesto a decirle a ese Danilo de esa época? Chuta. Tal vez a la temporada estudiantil, a la temporada de joven, como decir, tener un poco más de paciencia y no haber dejado el equipo en ese entonces, porque como decir, me afectó, como decir, sí me trae recuerdos que pudiendo quedarme, porque sí era del agrado del profesor, entonces no haberme quedado. Eso, algo que podría, pero de ahí verdaderamente no me arrepiento de nada en mi vida. ¿Y qué te ha dejado el fútbol a ti? ¿Qué te ha dejado aparte de todas las cuestiones de relaciones interpersonales, de estos compadrazgos, de estos amigos? ¿Qué piensas que en el ámbito personal te ha dejado el fútbol? Satisfacción de haber cumplido las metas que de pronto me propuse de Wambra, el tener a mi hijo como si formado, que lo intentamos hasta el último. No se dio, pero lo intentamos hasta el último. Entonces, una satisfacción de haber hecho las cosas bien. Como igual seguirlas haciendo, porque sigo apoyando a los muchachos en el fútbol. Tengo un equipo de mi taller, los cuales los llevo a jugar en eso. Siempre estamos comprando uniformes nuevos para irnos a jugar en algún lugar. Así. Entonces, seguir inmerso en el fútbol es lo que se seguirá haciendo. ¿A qué te dedicas, Danilo? Soy diseñador gráfico de profesión, pero tengo una fábrica de artículos de cuero. Ah, chévere. Ajá. No podía ser de otra manera, ¿no? Aquí en Cotacachi. Sí. La pasión por el cuero también. Chévere, Danilo, ha sido pues esta entrevista contigo, Danilo. ¿Qué mensaje les dejarías a la gente que te está viendo? Dado que a la gente, a los dirigentes del cantón, a los dirigentes deportivos, que traten de por lo menos socializar para ver qué se puede hacer por el fútbol, porque prácticamente estamos cero fútbol. Ni Quiroga hace categoría 6, se ha creado muchas escuelas de fútbol, pero si no hay ¿Dónde jugar? no hay donde jugar, no hay donde competir, es algo que estamos dejando. Por lo pronto, las escuelas de fútbol creo que están sacando algo están mejorando, pero en cambio está bien que se trabaje en la niñez, pero prácticamente la juventud está bastante alejada de lo que es el deporte, porque no hay una dirigencia, no hay una organización la cual haga algo por el fútbol más que todo, porque la Liga Cantonal sé bien que trabaja en los monitores, en lo que es judo, en lo que es eso, pero prácticamente el fútbol está venido a menos en Cotacachi, donde más está flojo en la provincia. Y siendo una cuna de buenos deportistas, ¿no? Sí, pero ¿qué se podría hacer? Creo que los últimos campeonatos mal organizados han terminado con esto, porque hoy no se hace deporte. Chévere, Danilo. Ha sido pues la entrevista con Danilo García, extraordinario deportista, futbolista de aquí de Cotacachi. ¿Cómo te sentiste aquí, Danilo? Muy bien, eso te digo, recordar todo lo que de pronto se estaba olvidando, porque ya los amigos, ¿no? Y los amigos ya se alejan, todo eso, y volver a recordar es algo hermoso, porque sí te hace sentir algo especial. Chévere, ¿no? Sí se vuelve a pensar y se ubica uno en esas épocas donde se fue feliz, por lo menos, ¿no? En el ámbito deportivo, quiero decir. Bueno, ha sido Danilo García, este extraordinario futbolista y deportista de aquí de Cotacachi, quien nos ha acompañado en esta noche. Estaremos encontrándonos con ustedes la próxima semana con más de Un Café Con. Gracias, Danilo. Ya, muchas gracias, Iván.
No.